El camino del hombre en la búsqueda del conocimiento y su incesante lucha por preservarlo para generaciones futuras ha generado un gran número de obras de gran valor, pero ninguna como esta, un edificio del siglo III a.C., donde la mayoría del conocimiento del mundo conocido en esa época era albergado, recopilado y compartido. Un gran número de textos y obras de los hombres más ilustres de la antigüedad permanecían en ese lugar, esperando a ser leídos, descifrados y asimilados por interesados y estudiosos. Sin embargo, a pesar de contener todo este conocimiento y sabiduría, la tragedia acudiría y la civilización occidental perdería uno de sus más grandes tesoros y el mundo no lo volvería a ver jamás. Bienvenidos al Ojo del Arte, y el ojo ahora observa la Biblioteca de Alejandría, nacimiento, auge y caída. La ciudad de Alejandría en Egipto, fundada por Alejandro Magno en abril del 331 a.C. y diseñada por Dinócrates de Rodas sobre un lugar del delta del Nilo. Alejandría contenía la magnífica biblioteca que llevaba su nombre, espléndido espacio de intercambio cultural y de conocimientos, fundada por uno de los generales de Alejandro Magno, Ptolomeo I, quien se había convertido en rey de Egipto algunos años después de la muerte de Alejandro. Ubicada en el centro de la ciudad, la biblioteca era un punto de encuentro para todos aquellos estudiosos en cualquiera de las ramas de estudio del mundo antiguo, pero sobre todo de la cultura griega. Tan grande era el deseo de conglomerar el conocimiento que muchos emisarios fueron enviados a través de los 4 puntos cardinales para así encontrar y comprar volúmenes e inclusive bibliotecas enteras para poder así retornar a Alejandría con nuevos tesoros. Los reyes de Egipto que sucedieron a Alejandro y a Ptolomeo I consideraban la cultura y el conocimiento como verdaderos tesoros del imperio y durante siglos fueron mecenas de la biblioteca, y los encargados de ella hacían hasta lo imposible por poseer más y más libros para que así ese espacio se convirtiera en un verdadero foco intelectual donde los ilustres, sabios y pensadores o cualquiera que sintiese ese deseo ferviente por conocer más pudieran saciar su curiosidad en ella. De hecho, los barcos situados en el puerto de la ciudad eran revisados por la policía, no para buscar contrabando, sino libros. Se sabe de historias que cuentan que a todo aquel extranjero que llegara a la ciudad trayendo libros entre sus pertenencias debía de prestar esos textos a la biblioteca. Si no era posible llegar a un acuerdo de compra por esos textos, el extranjero tenía la obligación de dejar sus libros ahí y esperar a que fuesen copiados para después ser retornados a él. Y así la biblioteca se quedaba con el conocimiento de cada libro que entraba a la ciudad, aunque claro está, muchos de los textos retornados a sus dueños eran en realidad las copias, pero estos pocas veces se daban cuenta. Hay que aclarar que cuando se dice la palabra libro, no me refiero a los libros que hoy en día conocemos, sino a los rollos de papiro, material derivado de una planta. Se sabe que en su mayor esplendor la biblioteca llegó a albergar unos 900,000 papiros de variadas ramas de estudio. Entre estos textos podíamos encontrar a Euclides y Eratóstenes en geometría, a Arquímedes en mecánica, Galeno en anatomía y fisionomía y Ptolomeo en astronomía. En fin, la Biblioteca de Alejandría parecía una completa utopía para el intelectual e investigador, pero por desgracia la mayoría de ese saber se perdería con el pasar de los siglos. La biblioteca pagaría caro su pasar por el tiempo, sufrió de las atrocidades de las guerras, desastres naturales y ataques radicales de fanáticos religiosos. Quizá la primera crónica de la cual se tiene conciencia es sobre el gran incendio que ocasionó Julio César en el 48 a.C. en una batalla contra Aquila, antiguo centurión. Julio César ordenó una lluvia de teas incendiarias a las embarcaciones enemigas ancladas en el puerto de Alejandría, lo cual redujo a cenizas a sus enemigos, pero el fuego se extendió por los edificios anexos al puerto, y aunque Julio César en sus memorias menciona que el daño a la ciudad fue mínimo, muchos historiadores de la época mencionan que el fuego se extendió hasta los almacenes de la biblioteca, situados en el puerto, destruyendo así un gran número de textos que esperaban ser catalogados.
Después de este conflicto y con el pasar de los siglos, numerosas guerras explotaron en Alejandría entre sus habitantes y el Imperio Romano, lo cual pudo haber afectado al edificio localizado en el centro de la ciudad. En el año 297 después de Cristo, el emperador Diocleciano mandó a quemar miles de libros de esta biblioteca relacionados con la alquimia y ciencias herméticas. Todo esto para evitar que alguien pusiera en peligro la estabilidad económica. En el 330 después de Cristo se seccionó e incautó una gran cantidad de volúmenes para ser llevados a la naciente Nueva Roma, la ciudad de Constantinopla. Por si esto fuera poco, los estudiosos han descubierto que del siglo IV al siglo XIV hubo 23 terremotos, con los cuales más del 20% de la ciudad se perdió, y con ello es muy probable que la gran biblioteca de Alejandría original colapsara y se perdiera. Tras esto se ubicó una segunda biblioteca, llamada Biblioteca Hija o Biblioteca de Serapeo, pero solo contaba con el mínimo número de 40.000 volúmenes. La cacería contra, entre comillas, lo pagano por parte de la primitiva iglesia cristiana a finales del siglo IV y principios del V provocaría innumerables saqueos a esta biblioteca hija, guardiana de los pocos volúmenes que quedaban de la biblioteca original, que poco a poco iría perdiendo. Y para el siglo VII, cuando la ciudad ya estaba bajo el poder del Islam, se le dio el golpe definitivo a la biblioteca, cuando el segundo sucesor de Mahoma, el califa Umar ibn al-Yattab, tomara una decisión atroz sobre el destino de los libros restantes, decisión tomada a raíz de los comentarios de Juan Filópono, teólogo y científico bizantino, quien se preocupaba por los textos. El califa Umar le respondería lo siguiente, cito: con relación a los libros que mencionas, aquí está mi respuesta. Si los libros contienen la misma doctrina del Corán, no sirven para nada porque repiten. Si los libros no están de acuerdo con la doctrina del Corán, no tiene caso conservarlos. Con ello se procedió a una quema nefasta de la biblioteca del Serapeum, el último vestigio de la gran biblioteca de Alejandría, y con la pérdida de ella y algunos otros factores, eventualmente la civilización occidental entraría en una época de oscurantismo, un letargo que duraría 1000 años. La gran biblioteca de Alejandría fue uno de los mayores centros intelectuales de la humanidad. Solo imagina por un momento el ambiente que pudo vivirse en su interior durante su apogeo, un espacio dedicado al conocimiento y al diálogo, donde se podía encontrar gran cantidad de conocimientos de casi todos los temas a estudiar, un gran logro humano, pero quizá su error fue haber querido contener toda esa sabiduría en un solo espacio susceptible. Pero como quiera que haya sido, y a pesar de los lamentos, la gran y antigua biblioteca de Alejandría es solo ya un recuerdo, y todo lo que ahí se contuvo y aconteció, todo lo que ahí se habló e investigó, nos llega como un susurro histórico y glorioso. Y sin embargo, en el aire sigue la pregunta que tú mismo te has de estar haciendo: si la biblioteca de Alejandría se hubiese conservado con toda su sabiduría y textos, ¿hasta dónde hubiésemos llegado en nuestra odisea hacia el conocimiento? Este es El Ojo del Arte. Te invito a dejar tus comentarios para saber tu opinión acerca de este trabajo. Si es que te ha gustado, dale like, o mejor aún, si conoces a personas que sabes que tienen estos intereses, te invito a compartir este u otro video del Ojo del Arte para que más gente conozca mi trabajo. Dedícale unos minutos al arte y únete a la comunidad pensante.